de la punta, ¿no? Entonces, claro, es una lesión muy extensa. Ojo, cuando ustedes estudian esto para la teoría, ustedes van a tener, porque así se lo pueden preguntar en los exámenes, que a tal hora está así, a tantos días está así, ya. Pero acá el que cuenta es este. ¿Ya? Entonces, ahí lo que están viendo es una zona extensa de necrosis, de color amarillo pardo, que compromete todo el septo y la parte de la pared libre en la punta del ventrículo izquierdo. Eso es lo que están viendo. Esa es la descripción, no más. ¿Ya? Bien. Esta está muy panorámica, pero es, digamos, para ver la extensión de la lesión. Ahora vamos a ver las características microscópicas de la pericardiografía, para el miocardio, todo está necrótico. Si uno tiene una zona de necrosis en el corazón, lo más probable es que haya una reperfusión parcial de la zona, ya sea porque el efecto fibrinolítico rompe el trombo, entonces pasa un poquito más de sangre por la coronaria, y la otra es la circulación colateral que termina por llegar aquí. Entonces la zona que tiene una necrosis isquémica tendría un componente hemorrágico. Valga la paradoja. Y si tienes células necróticas, se va acompañando de un filtro inflamatorio, entonces vas a tener neutrófilos. Si tienes la combinación de necrosis, hematías, neutrófilos. ¿Ya? Ahora la otra pregunta es, ¿y cómo sabes que las células son necróticas? Cuando las ves con mayor aumento, fíjate lo mismo, hematías, neutrófilos y las células necróticas. ¿Cómo sabes que están necróticas? ¿Le ven núcleo a las células? No. ¿Le ven estriaciones a las células? No. Entonces, esas son las características de la necrosis o coagulación. Homogenización eosinofílica del citoplasma, pérdida de las estriaciones de los miocardiocitos, pérdida de los núcleos de los miocardiocitos. ¿Ya? Después la pueden concretar más de seco. ¿Ve? Fíjense que no hay núcleos, no hay estrías, el citoplasma muy homogéneo, muy eosinófilo, y los neutrófilos. Por ahí algún otro hematía que se ve más de cerca, para convencerlo de que ya no hay estriaciones y que hay neutrófilos y que no hay núcleos en los neutrófilos. Estas fotos yo tengo prohibidas, pero están disponibles por ahí en todos los tiempos. Y además pueden tomar fotos acá. Pero ya creo que está bien, el álbum está completo, que consigue, ya porque hay generaciones que han estado desde la pandemia, desde que se suspendió el examen con el microscopio, que ustedes se han puesto tan dichosos que parece que nos le va a tocar, que ya los próximos, pues creo que este ciclo va a ser igual con... Ok, eso es todo del infarto. Después vamos a revisar todas las la guía, ¿no? Infarto agudo del miocardio. Vamos a ver el crónico. Fíjense, el antiguo es una cicatriz en el miocardio. Así, una que se necrosó, una lesión, el paciente sobrevive, ¿verdad? Y claro, porque si no sobrevive no va a haber un infarto activo. Y entonces siempre lo que vas a ver es una cicatriz que es una zona blanquecina en el miocardio. No hay otra manera de decir esto. Tiene una que se ve muy bien ahí donde está la etiqueta. Y aquí tienen otra. Esto es fibrosis endocárdica, no se confunde con este es el infarto. Y acá también hay, esto es endocárdico, pero esto es miocardio. Esto sería a continuación del también. Si cierras el corazón. Ahora, en términos clínicos, lo importante en el infarto antiguo y también en el infarto miocardio va a ser la extensión y dónde está. Entonces, si tú tienes un infarto reciente, que es
es muy extenso, puede generar una insuficiencia cardíaca, porque, claro, estás destruyendo gran parte del miocardio y ese ventrículo se vuelve insuficiente en su labor de bomba. Pero también sucede que el infarto puede ser pequeño y puntualmente está tocando un lugar clave, por decir, el sistema de conducción. Entonces, a veces tienes un pequeño que clínicamente es muy escandaloso y un grande que no lo está. Ese que vimos agudo tiene que ser letal, porque claro, tiene todo el centro, ni hablar. Entonces lo mismo aplica, claro, en el caso del antiguo sobrevivió, pero las consecuencias también van a depender de cuán extenso es o de dónde está, ¿no? Entonces generalmente esto o viene por la vía de la insuficiencia cardíaca o viene por arritmias, ¿no? Depende de dónde está. Ya vimos cómo se ve el marco. ¿Y qué se ve micro? Una cicatriz. ¿Qué cosa es una cicatriz? Histológicamente hablando, donde quiera que la ponga. Fibrosis o depósito de fibras colágenas. ¿Y quién produce las fibras colágenas? Los fibroblastos y los miofibrotas. Entonces lo que estamos viendo es una cicatriz formada por fibras colágenas, los núcleos son de fibroblastos, metidas en el miocardio, ¿no? Eso es lo que estamos viendo. Lo malo es que se puede parecer a otras cosas. Oye, en fin. En el examen siempre, la idea del examen es que recuerden de memoria las otras cosas. Por lo tanto, la intención nunca es que no reconozcan la lámina. Claro, uno trata que la reconozca, a que pongan el nombre. Entonces siempre te van a ayudar, te van a poner el macro con un par de micro para que lo veas. La cosa no es que no lo veas, ¿no? La cosa es que lo veas. Fíjense, tenemos mayor aumento. Fíjense que acá los cardiomiocitos sí tienen los núcleos, ¿no? Estos no están infartados. Los que estaban infartados ya no están, estaban acá, ¿no? Y aquí lo que tenemos es fibras colágenas y fibroblastos. Claro, hay unos vasitos ahí, bueno. La cicatriz. Mayor aumento de la cicatriz. Aquí ya no podrías ni decir que estás en el corazón porque estás tan metido en la cicatriz que no reconoces células miocárdiales. Con la fibra colágena, con sus fibroblastos. Estos son capilares, por eso los capilares son importantes. Y esta, que es mayor o menos todavía, se ve muy bien porque este es el borde donde hay miocitos, ¿no? Y la intención es que vean que conservan los núcleos y tienen las estriaciones, están cortados transversalmente, ¿no? Las estriaciones están así, frente a uno, por eso se ven como puntitos. ¿No? Ok. Ahí no lo disparo. Entre las lesiones de las válvulas, vamos a ver esta que es muy famosa, sabe mucho los exámenes, que es la endocarditis infecciosa. Esto, bueno, se empieza por la colonización de las válvulas cardíacas por agentes microbiológicos, ¿no? Que se llaman endocarditis infecciosa. Y eso lo que genera es una inflamación aguda, como cualquier bacteria, por ejemplo, pero como estás en el torrente sanguíneo, estás en el corazón, estás ahí expuesto a toda la sangre, a toda la fibrina, a todos los mecanismos de coagulación. Entonces, esta lesión forma estas vegetaciones, así se llaman, que son una combinación de fluido inflamatorio con bacterias y fibrinas. Pero tú no ves esto macroscópicamente. Tú lo que ves son vegetaciones en las válvulas cardíacas, erosionando el endocardio y a veces hasta penetrando, ¿ves? Que como que sucede. Vamos a ver otra que tiene más de cerca una vegetación. Cuando ves eso micro, vas a ver los componentes que le digo. Ahora,
imagínense que esto está expuesto también a donde pasa la sangre, y estos son muy friables. Como son muy friables, esto se rompe fácilmente. Y tiene dos implicaciones químicas importantes. Una es que puede haber émbolos sépticos, porque puede ser que tiene bacterias. Puede haber émbolos sépticos a cualquier parte de la economía. Y al mismo tiempo, una lesión que sobresale tanto en la válvula puede generar soplos. Y si esta superficie se para rompiendo, no solo genera soplos, sino que el soplo es cambiante. Así que hoy por la mañana lo escuchas de una manera, y mañana cuando vas a visitar otra vez, hay soplo, pero diferente. ¿Ya? Son tratando de hacer una correlación. La otra cosa que si tienes esto en el medio del corazón, ahí donde pasa toda la sangre, está lleno de bacterias, el riesgo de septicemia y de hecho séptico es altísimo. Esta gente tiene que darte el cultivo positivo de todas maneras, los cultivos. Bueno, haces un corte de tu válvula, lo que ves es lo que dijimos: neutrófilos, fibrina, bacterias. Neutrófilos, fibrina, quizás estas cositas oscuritas acá son colonias en ese momento. Acá otro corte de válvula, como he estudiado fibrino leucocitario con neutrófilos comprometiendo toda la válvula, y aquí unas bacterias. Mayor aumento, mucho neutrófilo, fibrina. Se forma la vegetación, es como un coágulo séptico, porque la inflamación erosiona las válvulas y empiezan a depositar ahí la fibrina y el mismo exudado, ¿no? Y por eso se genera eso que macroscópicamente es una. En la superficie mucho neutrófilo, y aquí ni se ve tejido la válvula, estamos metidos dentro de la vegetación. Lo que no salía acá son bacterias. Más acercamientos. Y esa es la endocarditis infecciosa. Ahora, tenemos en la práctica otra lesión valvular. Vamos a ir a ver la esta lesión valvular es muy importante que vengan con la guía en su versión virtual o física, porque vamos a hacer la corrección de la guía, apuntar ahí. Esta es la cinta, ¿no? Entonces, esta lesión que viene en la guía como degeneración mixoide, en realidad el nombre en que vienen los libros es el prolapso de la mitad. ¿Qué ocurre? Ahora yo le voy a explicar qué cosa es la degeneración mixoide, pero esta degeneración mixoide se acumula un material nuevo en las valvas, ¿no?, de la válvula, y lo que hace es engrosarla y se ve blanquecina así y son como blandas, pero se engrosan tanto que sobresalen y lo que hacen es protruir o prolapsarse hacia el espacio del ventrículo, sobre todo hacia abajo, ¿no? Y por eso se llama prolapso de la mitad, la actividad clínica, más que degeneración mixoide de la mitad. Y la otra es que, claro, eventualmente pudiera afectar más de una válvula, pero en la práctica es la mitad de la que te afecta. Bien, con ese prolapso que ustedes ven ahí, ¿qué es lo que podría ocurrir? Insuficiencia valvular, ¿no? Y con insuficiencia valvular pudiera haber insuficiencia cardíaca. La buena noticia es que la mayoría de los casos son asintomáticos. Entonces hay mucha gente que anda con su prolapso, bueno, hasta que un buen día empieza a notarse una insuficiencia valvular que puede eventualmente terminar en una insuficiencia cardíaca. Entonces sería más o menos la primera recomendación. ¿Y qué cosa es esto? Es sencillamente que en la matriz, en el estroma de las válvulas, hay una acumulación de un material hidrófilo. La matriz se vuelve hidrófila, por lo tanto, jala agua. Entonces hay como un edema intersticial
pero como queda la matriz y generalmente hay un incremento de ácido hialurónico, se ve medio que azulado. Ese material metido dentro, ese cambio en un estroma se llama mixoide donde quiera que esté, en la válvula, en el tejido conectivo, donde quiera, ¿ya? Y por eso se llama degeneración mixoide de la piel. Pero como el impacto de esa degeneración es el prolapso, ya el otro nombre me parece más directo, porque ya sabe lo que está ocurriendo, está prolapsando la. Y por eso en el Harris, esa cosa viene con ese nombre. En el Ron también. No me acuerdo si entre paréntesis. Ok. Entonces lo que vemos es un corte de la válvula. Esta es la grasita que está atrás de la válvula. La figura es esa. ¿No? Aquí viene la válvula más o menos normal. Fíjense acá como se pone pálida, como si tuviera algo ahí en el intersticio. Y eso es un color medio azulado, ya no es tan rojo como acá, ¿no? Y se ve como más laxo, ¿no? Como abriendo el tejido. Y por eso ocurre este engrosamiento, digamos, este sería el espesor normal y acá estamos puesto casi el doble, ¿no? Entonces, eso es lo que explica que protruye, que circular. Acá lo mismo, este sería más o menos el estroma normal de la valva, pero este es el estroma normal con el depósito de esta matriz hidrófila y ácido hialurónico. Lo mismo acá, esto más o menos normal, esto es anormal. Y aquí visto de cerca, ¿no? Fíjense que es como si hubiera un poco de edema, ¿no? Entonces la palabrita clave aquí es matriz hidrófila, con aspecto mixoide. Ahora vemos. Quiero que se familiaricen un poco cómo se reconoce la foto. Y bueno, aprenden algo de lo que pasa aquí. Y acá lo mismo. Ahora, estas fotos, si te las pones sola, para un ojo no entrenado, podría confundirse mucho con la fibrosis de la cicatriz. Claro, el truco está en que hay menos células por centímetro cuadrado. Pero eso ya hay que hacer por todo. Entonces a nadie se le ocurre ponerles esto de frente. Y yo cuando veo esta cosa deshilachada así, ya sé que no es que haya un exceso de fibras corales, más bien hay un material que se está separando de fibras corales en el cabello. Es diferente. Entonces regresamos ahora a fibrinos. Hay muchos tipos de pericarditis. Acuérdense que, por ejemplo, si uno tiene un edema generalizado, una nasal, que en el contexto de un síndrome nefrótico, o de la misma insuficiencia cardíaca, uno puede tener un derrame pericárdico, pero es trasudado. Sencillamente líquido seroso. Se ha incrementado, normalmente entre las dos capas visceral y parietal hay algo de líquido, ¿no? Porque eso lubrica todos los mesotelios ahí, en el pleural y en el peritoneal también, y en el pericárdico. Si tienes un exceso de eso y es un líquido seroso, sencillamente es un derrame seroso pericárdico, y ahí no cabe el término pericarditis, porque en realidad no hay inflamación, es solo líquido. En el otro extremo tendrías pericarditis purulenta, excesos de complicaciones de la misma endometriosis infecciosa que penetra hasta allá. Pudiéramos tener pericarditis micóticas, pudiéramos tener pericarditis tuberculosa con granulomas, en fin. Pero hay algunas entidades, como las conectivopatías, por alguna razón la uremia, en el contexto de la insuficiencia renal, y algunas infecciones víricas que producen una forma de pericarditis que se llama serofibrinosa o fibrinosa, donde lo que te encuentras es depósitos de fibrina sobre la superficie de ambas hojas. En este caso lo que estamos viendo es la visceral, ¿no? El corazón está abajo, ¿no? Es decir, es la capa visceral del pericardio, ¿verdad? Y ven esos depósitos de fibrina que tienen el detalle, porque esta es la capa parietal, ¿no? Aquí sería la cavidad, tienen el detalle que se forman
estas cosas que se estiran así como una cuerda entre las dos capas, ¿no? Y eso la han llamado cuerdas de violín, por ejemplo. Los patólogos antiguos que lo alucinaban eran muy imaginativos. Y peor todavía, tenían la costumbre de comparar los hallazgos de autopsia con las comidas, ¿no? Entonces a esto, no sé si te parece, pero ellos le llamaban peregrinitis el pan con mantequilla. Entonces, si ustedes ven una foto en el examen que le parece un pan con mantequilla, es la peregrinitis fibrosa. ¿Qué vamos a ver, Nick? Porque aquí presupone que hay inflamación, pero no tanta inflamación como si fuera purulenta, ni una granulomatosa, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver es fibrina y células inflamatorias en el pericardio, ¿no? Entonces, no se ve, fíjense, este miocardio. Aquí está la grasa pericardial. Y en la cama del aumento en realidad casi no se ve unas poquitas células inflamatorias y un poquito fibrina. Ya en esta hay más, ¿no? Está la capa mesotelial, está la grasita mesotelial, para acá estaría el miocardio. Y aquí hay fibrina y células inflamatorias, pero no llega a ser una inflamación fibrino-purulenta, solo es fibrina y células inflamatorias. Es lo que hay que poner. Lo mismo, fibrina. La fibrina siempre se ve así, ¿eh? Es ese material, donde quiera que la ponga, acá, en los vasos sanguíneos, donde quiera. Y acá tiene un componente leucocitario, que se extiende un poquito hacia la grasa también. Tiene una pericarditis, ¿no? ¿Qué clínica da esto? Ahí se ve bien la fibrina como es. La carcelita inflamatoria. Bueno, miren que esto no, eventualmente puede llegar a una insuficiencia, pero más, y se lo digo porque vamos a corregir la guía ahí después. Esto más bien, una de las cosas interesantes de esto es que produce un dolor tipo pulsante, muy parecido al dolor pleurítico. El dolor pleurítico de las neumonías es cuando la neumonía toca la pleura. Entonces, si la inflamación llega hasta ahí, cuando tú inspiras, al final de la inspiración extiende la pleura y te duele, ¿no? Sobre todo en las neumonías locales. Entonces, esto tiene un dolor parecido. Por eso le llaman dolor pleurítico del pericardio, ¿no? ¿Claro? La otra cosa es que, como no hay un derrame real, no hay tanto líquido en la cavidad como ustedes vieron. Lo que está es la fibrina. Y eso lo que produce es roce de las dos capas. Y eso se llama roce pericárdico. Es un ruido que hay que acostumbrarse a escuchar, identificar. Ya les enseñarán. Ok. Esas son las dos cosas más importantes. Ahí en la guía hay cosas que no. Por ejemplo, cuando tú dices, y eventualmente puede haber insuficiencia cardíaca. Cuando tú dices que los ruidos cardíacos están apagados, eso se refiere no tanto a la pericarditis fibrinosa, eso se refiere a los derrames grandes. Porque tienes un derrame grande, entonces tienes líquido entre tu estetoscopio y el miocardio, y por lo tanto los ruidos se sienten como lejos. Pero es como que no viene al caso. Cuando revisaremos. Nos queda la amiloides. Yo no logro como una forma efectiva de explicarle bien la amiloide de manera que se pueda. Si le pregunto qué es amiloidosis, lo más probable es que me lo digan mal. No pasa nada, le queda 3 años para decir tonterías después. Ahorita es un problema. Pero ¿te acuerdas de la amiloidosis que conferencia? ¿Te acuerdas bien? Están jalados. Ustedes mismos están jalados. Ven acá. Depósitos de transditerina. Depósitos de transditerina.
¿De transitoria? No. ¿Qué es amiloidosis? Porque eso sí pasó por patología general, no es que no. Bueno, no se angustien. Yo siempre digo una cosa que escuché una vez. Uno solo sabe lo que se le olvida muchas veces. Así que yo lo que voy a crear es otra vez la posibilidad de que se lo olvide. Ahora se lo puedo explicar, se van a acordar y después se lo van a olvidar. Bueno, así hasta que no se lo olvide. La cosa es, hay un montón de proteínas que son de diferentes naturalezas distintas y lo que pasa es, lo que tienen en común o pueden tener en común, es que adoptan una disposición estructural en doble S, cadena, en ese cuadrito, ya. Cuando adoptan esa estructura bioquímica, sencillamente pueden depositarse en el intestino, nunca dentro de la célula, en el intestino. Y esa disposición estructural les confiere unas características tintoriales. Pero siempre se ven como depósitos intersticiales que son llaninos, homogéneos, acelulares, paz positivo y rojococo positivo. Y el rojococo, lo que es positivo, tiene que verse polarizada dependiendo de la birefluencia en vez de naranja. Bien. Todas esas son las características, ¿no? De esas proteínas, sí, características no. Fíjense, características tintoriales conferidas por la disposición de cadena de doble. Eso se deposita en el intestino de muchos órganos, o de uno, donde se deposita macroscópicamente, cuando es mucho, se parece al almidón. Y por eso se llama almidón. Ahora vamos a ver cuáles son las proteínas que hacen esto. Bueno, una clásica es la de los mielomas. Sí, las cadenas ligeras producidas por una neoplasia de células plasmáticas, sobre todo lambda, puede adoptar esta configuración. No siempre la adopta, puede adoptar. Cuando la adopta, se deposita en forma de amiloide en diferentes técnicas. Como la neoplasia de células plasmáticas, es un mieloma que está produciendo un montón de la cadena ligera y está circulando, generalmente se deposita en varios lugares, ¿no? Es sistémico. Ahora, escuchen bien, esa amiloidosis, que es secundaria a un mieloma, porque así sería, ¿no? Recibe el nombre de primaria. Así que la amiloidosis primaria es la amiloidosis secundaria a un mieloma. Fíjense la paradoja. Es la que está producida por la amiloide. Esa proteína es inmunoglobulina, cadena ligera de inmunoglobulina, producida por una neoplasia celular. Ya. Ahora, hay otras proteínas, por ejemplo, en inflamaciones crónicas. La proteína C reactiva, por ejemplo, se puede medir. Bueno, esa también puede depositar en forma amiloide. Entonces, ¿cuáles son las inflamaciones crónicas, las enfermedades que generan una inflamación realmente crónica? La artritis reumatoidea, enfermedades de años. Con los años, la proteína C reactiva que está produciendo en ese estatus inflamatorio se puede depositar. Como es una proteína circulante que está en todos lados, también puede ser sistémica. Bueno, pues esa que es de las enfermedades inflamatorias se llama amiloidosis secundaria. Pero después hay otras. Por ejemplo, puedes tener un carcinoma medular del tiroides, que es la variante maligna de la célula C6, ¿no? O parafolicular, por lo tanto produce calcitonina. ¿De acuerdo? Bueno, pues el tumor también produce calcitonina. Sorpresa, ese exceso de calcitonina que se produce en el tumor se deposita dentro del tumor, adivinen qué, en forma de amiloide, con las mismas características, porque acuérdense que las características vectoriales dependen del cambio estructural, no del estirpe de la proteína. Lo mismo aplica a los islotes de célula del año en los diabéticos tipo 2. Ahí también hay una proteína que se deposita como amiloide.
Y así hay varias. ¿Verdad? Bueno, la que él mencionó es la que se deposita en el corazón, sobre todo en la forma aislada, porque, ojo, si tienes una neurosis plasmática, podrías tener la amiloidosis por cadena blanda. Si tienes una artritis reumatoidea, puedes tener una amiloidosis por proteína C reactiva. Pero la amiloidosis cardíaca pura se ve más bien en alteraciones de esta proteína, que entonces incluso son medio hereditarias, hay mutaciones, ¿no? La proteína es anormal, por eso adquiere la configuración dicha. Y te forman estos depósitos. Bueno, en este caso, estos depósitos, que deberían estar más rosados. Acuérdense que las características interiores son hialino, homogéneo, acelular. Además, paz positivo, además, rojo con convulsión. Dicho eso, mayor aumento. Entonces se ven los depósitos de amiloides en el intersticio del miocardio y también en el intersticio del miocardio en los distintos lados. Mayor aumento. Bueno, buena noticia. La desfasación de amiloide, pero no tengo fotomac y no me gusta poner en el examen casos sin fotomac. Entonces, a no ser que yo esté de licencia de vacaciones o me enferme y no tengo profesor, la amiloidosis no va a ir a la licencia. ¿Se puede confundir con quién? Con el infarto. ¿Verdad? Bueno, aquí no hay magia, pero hay un ejemplo extracardíaco, ¿no? De un asistente, como ya todos reconocieron, los biólogos, etc. Ahí acabamos. A ver, la primera respiratorio es el enfisema. El enfisema que salió probablemente a colación en el seminario, porque en los dos hay mucho aire, tanto en el asma como en el enfisema. Pero la diferencia es que en el asma es solo hiperinsuflación. Y en el enfisema no solo hay mucho aire, sino que hay ruptura del octavillo. Como tienes ruptura del octavillo, se rompen varios alveolos, uno del costado del otro, lo que se te genera son estos huequitos, ¿no? Lo que se conoce como el enfisema centrolobular. No esto, porque estos son los bronquios costados, me refiero a esto de acá, al transparente. Empieza a tener espacio, no solo mucho aire, sino que se ven como pequeñas cavidades. Bueno, ustedes saben que esto está asociado pues, al tabaquismo, y siempre hay que acordarse de la deficiencia de la alfa-1-antitrisina, porque claro que eso no sale en el examen práctico, pero sí puede salir en teoría. Porque en el práctico no sale teoría ni patogenia, sino que son diagnósticos macroclínicos. Y clínicas son características clínicas, no patogenia, etiología, epidemiología, nada. Entonces, a lo que voy es que esta deficiencia de medicina genera simultáneamente cirrosis y enfisema. Entonces, y de contra, como es un defecto enzimático, es excesivo, pero se puede expresar de los niños, con frecuencia se expresa de los niños. Entonces, imagínate algo que genera cirrosis y enfisema en la edad media. Eso apesta a pregunta. O sea, eso hay que saberlo, cómo se generan ambas cosas, en términos patogénicos. Pero aquí vamos de frente a lo que nos interesa, que es la morfología. Ya vimos el macro. ¿Qué hay en el medio? Ok, alveolos distendidos, sí, están más grandes. No solo están más grandes, es que las paredes se han roto, así los septos se han roto.
Y la otra cosa que ves, no sé si notan, que hay como proyecciones hacia la luz del alveolo, ¿ves? Como esta que está acá. Y en la punta de la proyección hay como una bolita, es como un palillo de tambor. Vamos a verlo más. ¿Ves? Aquí hay alveolos de este estilo, estructura de los septos, pueden ser paredes, pueden ser tabiques. Generalmente es un poco fibroso. Y miren estas estructuras hacia la luz, que están confortando hacia la luz de los alveolos. Y tienen al final como un engrosamiento que parece por palillos. Entonces, hay dos palillos de tambor en medicina. Estas estructuras y los dedos, ¿no? Y ese se necesita. ¿Qué era esto? De repente un poquito todo. Ya como ustedes habrán leído, estudiado y habrán aprendido en la teoría, etcétera, etcétera. En realidad, en términos de neumonías bacterianas hay dos. La lobar, que es una cosa grande, ¿no? Claro, no tiene que ser todo el otro, segmentos o más segmentos. Y la bronconeumonía, que son foquitos. Pero en ambos casos, ¿cuál es el concepto de neumonía? ¿Cuál es la palabra más? Consolidación inflamatoria de la víctima pulmonar. Ya sea grande o chiquito, es lo mismo. Fíjense que esa consolidación se expresa muy bien en la variante lobar, porque como estamos hablando de un segmento grande, un pedazo de pulmón, entonces están las famosas fases esta congestión al final, resolución, sí, al principio y resolución al final, pero en el medio tienes hepatización roja, hepatización gris. ¿Qué estoy diciendo? Que es tanta la consolidación que se parece a hígado. Olvídate el color por otra cosa. Eso también se tiene que estudiar porque es rojo, porque es pero ni siquiera está en la práctica. Pero para que entiendan, consolidación inflamatoria del parénquima pulmonar, eso es una neumonía. Ahora, si es global, es un problema de cómo se distribuye, igual que la bronconeumonía. La bronconeumonía son estos focos, focos más chiquitos, ¿no? Múltiples, chiquitos, generalmente basales, generalmente bibasales, y de alguna manera relacionados también con el abdomen bronquial, por eso se llama bronconeumonía. Y todos pensamos, quizás equivocadamente, que la manera de diseminación es a través de los bronquios, bueno, por eso nos están preguntando la patogenia acá. Y además no pudiéramos descubrirlo más. Pero bueno, pues estos focos de mayor consistencia, porque están consolidados, en este caso blanconizarse, eso es lo que habría que poner. Y a la larga las neumonías son ponerle infiltrado, exudado, rellenando los alveolos y los bronquios. En el caso de la lobar, tú dices, piensa más en alveolos. En el caso que te diría bronconeumonía, ambos. Entonces, los alveolos están llenos, en vez de aire, están llenos de ciudades inflamatorias. ¿Qué tienen ciudades inflamatorias? Los tróficos, fibrinos, siempre de ciudades. Igual que el pus, siempre tiene fibrino y neutrófilo, ¿no? Neutrófilo, fibrino y bacterias. Es lo que puede haber en una neumonía, sea bronco o sea lobar. En el caso de la bronco se supone, bueno, el ciudad está rellenando los espacios alveolares y los bronquios. Además de seca, hay un montón de. Entonces siempre hay un componente hemorrágico asociado, ¿no? Porque acuérdense que esto viene de una fase que fue congestiva, ¿no? Lo que pasa es que la bronconeumonía no se distingue en la fase de asfixia. Bueno, ya es más de lo mismo. Acá se ve muy bien porque como que se dibuja la pared de alveolo, uno se la puede imaginar. Y adentro están por todos los tróficos. Esa es la
tienen que saber, ¿no? La tuberculosis pulmonar. Pero esta tuberculosis pulmonar no se puede. Claro, en la guía lo vamos a aclarar también, porque no es simplemente una tuberculosis pulmonar, es una tuberculosis pulmonar miliar. Y ahí está explicado la guía por qué se llama miliar, porque se parecen estas estructuritas son milimétricas, 2-3 milímetros, compárenlo con los bronquiolos. Son como nodulitos blanquecinos, múltiples, pequeñitos. En este caso pulmonar, pero pudieran estar pues, en otros lugares, ¿ya? Porque esto generalmente se ve en una tuberculosis secundaria, pero una tuberculosis ya de las diseminadas, de las graves, cuando el paciente ya se está definiendo un poco en términos inmunitarios. Así se demarca, muchos nodulitos en el parénquima del pulmonar. Y micro que se ve, ¿qué cosas son cada nodulito de eso? Cada neuroma es tuberculosis. Eso sí ya no tengo que decirle cómo se ve un neuroma tuberculosis, ¿no? Ahí tiene que poner la necrosis central, rodeado de los citocitos epiteliales con células gigantes de lámina multinucleadas, rodeado de la corona linfocítica y después la celular. Todo eso te lo veo. Okay. Y a veces tiene necrosis y a veces no. La necrosis gaseosa es un concepto macro. Claro, macroscópicamente la necrosis se parece al queso. Microscópicamente no se parece al queso. Si le hacen una histología a un queso, se va a ver bien distinta a la necrosis. Bueno, lo de siempre, la célula gigante, aquí está bonita la corona, ¿no? Se pone histiocitos epiteliales, no células epiteliales. Las células epiteliales por supuesto. Histiocitos. Más allá de un mes. Aquí, ¿qué clínica da esto? Bueno, tos, perforación, hemorroides, es una tuberculosis. Ahora vamos a hablar de eso, porque hay que ser pragmático con este examen, no puedes estar en contenido. Bien, vamos a ver dos neoplasias malignas epiteliales del pulmón. ¿Ya? Entonces, esta es la guía que dice carcinoma broncogénico. Y te parece que no dice algo así. Sí. Bueno, el sentido es el siguiente. Es verdad que el carcinoma escamoso tiende a ser central y originarse en bronquio. Y es verdad que el adenocarcinoma con más frecuencia es periférico. Y como es periférico, probablemente también se origina el bronquio, o alguno de ellos, pero no lo ves originarse del bronquio. Lo cierto es que lo que quiero decirles es que el adenocarcinoma puede ser broncogénico también. Y por lo tanto el nombrecito tiende a confundir. Yo, si quieren, le dejo broncogénico, yo lo tacharía y le pondría escamoso. ¿Ya? Porque lo importante es reconocerle. Y después van a ver que la adenocarcinoma que tienen, uno no podría estar tan seguro que no sea broncogénico, aunque es periférico. Porque el micro se ve salir del propio. Después vamos a ver. Ok, entonces ¿qué vemos acá? Claro, acá sí está claro que tenemos una gran masa tumoral que tiene necrosis hemorrágica, pero que obviamente este es el bronquio disecado, ¿no? Abierto, y está saliendo de ahí, ¿no? O tiene una estrecha relación con un bronquio grande, ¿no? Entonces, bueno, se acepta. Yo no le quitaría punto que me ponga broncogénico porque así está la guía, ¿no? Pero les digo, ¿no? Los bemoles que tienen. Y fíjense que esta lesión es bastante grande, se la comparan acá con la regla. Eso por supuesto va a construir y va a hacer neumonías secundarias. Ya. Ok. ¿Qué clínica le pondrían a esto? Todos, igual que todos, expectoración, dolor, hematitis, pérdida de peso, mismo que la tuberculosis, por eso uno no sabe al principio si tiene una tuberculosis, tiene que hacer uno. Hasta que no vas a las resonancias y no sé qué. Así
es el escamoso. Esta lámina es difícil porque es un escamoso puramente diferenciado. Entonces, ¿cómo se contestan estos núcleos en el examen? Primero, si estamos hablando de escamoso, puede ser un cáncer, ¿verdad? Pero tú tienes que, primero, ¿cómo sabes que es un cáncer? Entonces ahí nos vamos a las características de la plaza que ya estudiamos en general. Ya, que si tiene un núcleo hipercromático, que sea irregularidad del contorno nuclear, que sea mitosis atípica, que haya un incremento del ratio núcleo-citoplasma, todo lo que sea características de malignidad citológica, tienes que poner. La primera pregunta, ¿cómo sé que es maligno? Esas son características microscópicas que tienes que poner. La segunda es, ¿cómo sé que es escamoso? Entonces, las dos cosas, las dos palabras claves son formación de puentes intracelulares y formación de queratina. En estas fotos de acá, es que el problema es que la lámina que tienen es puramente diferenciada. Tiene células multinucleadas tumorales, no confunden esto con tuberculosis. Porque hay mucha en la plasma. Y es difícil identificar en este tumor, porque hay por ahí, hay una foto en que se ve, acá, daría la impresión que hay unos puentes intercelulares, pero para la vista patóloga. Y acá no sé si hay como un cambito de color acá, ¿sí? En el citoplasma acá, este está más fuerte que acá, sí. Y eso es queratinización, también para vista de patólogo, ¿no? Ok, lo que les puedo decir es, familiarícense con la foto de manera que la puedan identificar y no se olviden de poner los detalles. Siempre en un cáncer, cualquiera que sea de estas prácticas es primero cómo sé que es cáncer y después cómo sé cuál es. Esas son las características. Las pueden poner a la inversa. No es relevante. Por eso lo que hay que responder es las características microscópicas, porque si no, pues, ese es el escamoso. Que ustedes se acuerden cuál es la definición de una adenocarcinoma. ¿Cuál es la definición de una adenocarcinoma? Una adenocarcinoma es un tumor maligno que produce glándulas y o moco. ¿Ya? Entonces, si vamos, si saltamos ahora a la característica microscópica, hay que poner eso. Lo que no está produciendo moco, está produciendo glándulas. Vamos a ponerse de eso. ¿Ya? Es decir, adelantando las características microscópicas de esta otra vez, porque es maligno, todo lo que hablamos de las características nucleares, ¿no? Ahora, ¿por qué es adeno? Porque produce glándulas. Te haces esas preguntas y eso es lo que contestas. No pongas la pregunta en el examen, ¿no? Es para que tú acordarte qué es lo que tienes que poner, ¿no? Entonces, como se dan cuenta, esta lesión es distinta en el sentido que es macro, es el tumor, sí, te da una idea que es bien periférico, incluso está en contacto con pleuro, ¿no? Pero fíjense que acá también está en contacto con bronco. Y después vamos a ver microcortes tomados acá. Les va a llamar la atención como hay una continuidad heteronormal y pivotumoral. Entonces, este probablemente también sea broncogénico, pero ya explicamos esos rumores, ¿no? Pero bueno, este es el cartílago del bronquio. Aquí viene normal y aquí empieza a normal. Entonces, este es broncogénico. ¿Cuál es el detalle? Aquí no estamos viendo los detalles nucleares de malignidad, pero sí estamos viendo que forma glandulitas, ¿no? Y tubitos. Entonces, adeno. Es adeno. Podría ser adenoma, puede ser adenocarcinoma. Pero si lo vemos de cerca, bueno, acá también lo que se ve está al revés. El bronquio, el epitelio normal, una basal que casi no se ve porque no es asmático. El músculo liso, que no es que esté
básico, lo que pasa es que es un bloqueo grande. ¿Verdad? Y aquí están las glándulas mucosas, no sé por qué. Claro, tiene derecho a estar inflamado porque tiene un cáncer costado, eso te genera neumonías, inflamaciones. Y aquí está transformando glandulitis. Ahora, ya cuando lo empiezas a ver más de cerca te das cuenta que hay una anaplasia brutal en esa glándula. No es grande, cromático, irregularidades musculares, aumento del ratio multicitoplasma casero igual, ¿no? Pero ven cómo forma glandulitis, ¿no? Y otra, es una adenoplasia, ¿no? Más de cerca, más evidente las características de la plaza. Entonces aquí. Y bueno, claro, se concentra en el examen. Ahora estoy para el examen, es lo que le van a preguntar, pero es que la misma semana del examen van a tener teórico. Entonces, hay que aprenderse a dar más cosas. Acuérdense que esto es adenocarcinoma. Cuando uno enfoca los tumores del pulmón, es muy importante decir carcinoma células pequeñas y los demás. Porque este tratamiento es totalmente diferente. Y los carcinomas células pequeñas tienen un origen endógeno. Y tienen diferentes grados de fragilidad. Pero lo importante es que se comportan de una manera diferente y se tratan de una manera diferente. O no se separan. Ahora, en realidad todos tienen que ver con el hábito hormonal. Todos. Así que cualquiera de los tres, la carcinoma famoso, los células pequeños, o incluso los otros fenómenos de células pequeñas, de células gigantes, todos tienen que ver. Pero en la adenocarcinoma hay un grupo de adenocarcinoma que no está relacionado con el adenocarcinoma. Y lo que es peor, precisamente esos que no están relacionados con el adenocarcinoma son más frecuentes en las mujeres que en mujeres pobres. Entonces eso como que es un detalle a recordar. Bueno, ya vemos el nos queda el mesotelioma. El mesotelioma es un tumor bastante raro. Hay mesoteliomas en la pleura, hay mesoteliomas en el peritoneo, en fin, donde haya mesotelio puede haber un mesotelioma. Es raro en la práctica, pero es relativamente frecuente en los exámenes porque es una neoplasia ocupacional del mesotelio. Entonces, está relacionado con la abestosis, en el sentido de que la abestosis suele ser primero, ¿no?, que el mesotelioma. Para cada mesotelioma se supone que tiene que pasar 20, 25 años, 30 años después. Es decir, toda la vida trabaja. Pero si se establece la relación de que estuviste expuesto laboralmente y tienes un mesotelioma, entonces la compañía va a tener que indemnizar pagas. Entonces, eso genera un montón de problemas legales. Y por eso quizás, y además académicamente es interesante, porque como vamos a ver, histológicamente hay mesoteliomas, bueno, como ustedes van a estudiar, ¿no? Hay mesoteliomas epitelioides, hay mesoteliomas sarcomatoides y hay mesoteliomas bifásicos, ¿no?, que tienen el otro. Entonces, bifásico no hay problema porque se reconoce más fácilmente, porque es bifásico. Tienes en pleura un tumor que tiene zonas que parecen ser sarcoma y zonas que parecen carcinoma. Mesotelioma. El problema está con el epitelioide puro y el sarcomatoide puro, porque el epitelioide puro se va a parecer a los carcinomas y el otro se va a parecer a los sarcomas. ¿Y qué pasa? En la pleura, las metástasis de carcinomas de cualquier parte y las metástasis de sarcoma de cualquier parte son mucho más frecuentes que los mesotelioma. Entonces te genera ese error, ¿no? Por lo tanto, los abogados de empresas y como demuestran que es un mesotelioma. Ahí lo que se ve es como un cruzamiento de las pruebas con
En vez de estar lisa, ven cómo sobresalen acá, o van sobresaliendo hacia adentro, ¿no? Después vamos a ver cómo es que se ve eso en macro, ¿no? Vean cómo siempre se acompañan de las placas pleurales y de signos abetóxicos, que es lógico, ¿no? Pero claro, es demasiado exagerado el engrosamiento de la pleura. Y en estos casos extremos como que engloban totalmente el parenquima pulmonar. Entonces, si tú muestreas esto acá, te contarías la característica histológica de la situación. Entonces, el que nosotros vamos a ver es el epitelio puro. Entonces no hay que meterse en la descripción del bifacio ni del sarcomatoide. Vamos a describir el epitelio. Hace otra vez. ¿Por qué sé que es maligno? Las características del malignidad. Menos una. La alteración del ratio núcleo-citoplasma. ¿Y por qué? Porque los mesotelioma se caracterizan por tener un citoplasma amplio. Por lo tanto, ¿el núcleo está más grande que lo normal? Sí. ¿Con todas las características de malignidad? Sí. Pero el ratio núcleo-citoplasma no se altera porque el núcleo está más grande, pero el citoplasma también. Y esto que tenga un citoplasma abundante y eosinofílico es una característica buena porque es una de las maneras que tú dices, aguanta, esto puede ser más un mesotelioma epitelioide que un carcinoma. Entonces, células grandes con mucho citoplasma y están infiltrando por la puerta, y aquí se ha pasado incluso a un tipo de estriado, ¿no? Están infiltrando la pared. Pero bueno, las células son bien grandazas con mucho citoplasma. Uno podría decir el núcleo, el ratio está alterado, ¿no? Porque hay un montón de citoplasma. Ok. ¿Cuál es la otra característica que lo identifica como mesotelioma? Voy a mostrar creo que en esta que está más clara. Fíjense que los bordes de la célula son muy notorios, están muy marcados. Están muy definidos los bordes de la membrana celular, no nuclear. La nuclear es muy blanca. Entonces, las dos características que te permiten identificar, a menos con la chilena, nada más, con la toxina vacina, al mesotelioma epitelioide de un carcinoma pulmón o una metástasis de otro lado, sería que tiene muy amplio citoplasma rosado, como ustedes ven ahí, también pueden decir eosinofílico, y lo bien delimitado y prominente que está la membrana celular. Dicho sea de paso, en esta foto hay cosas interesantes porque tiene mitosis atípica, pero fíjense que las mitosis acá parecen cariotipos, ¿no se dan cuenta que se ven los cromosomas ahí como casi fuera una foto cariotipo? Ven acá. Bueno, eso como para un tip, ¿no? Para reconocer que en el cálculo está fuera. Bueno, ahí hemos terminado. Entonces, vamos ahora a revisar la guía. Ahí hace falta concretar algunas cosas que no están bien. La ventaja que tengo con ustedes es que ya lo hice con el grupo anterior. Porque también, se va a pasadita, con estos apuntes lo que estoy creando la clave de atención. Así que, guía en mano y vamos a hacer las correcciones, ¿no? Ya saben, ahí siempre tanto puede ser la virtual o puede ser la física. Entonces, la primera práctica que es el infarto del neurónio. En la etiología, la patogenia, las manifestaciones clínicas están aceptadas. Claro que las manifestaciones clínicas son mucho más que las que están acá. Pero
No es un examen muy simple. Entonces, si se ponen, imagínense los 2 minutitos, te pongas a describir toda la clínica del infarto agudo del núcleo. Quiere decir, dolor precordial, opresivo, que se irradia al hombro y después a la muñeca, que se acompaña de sudoración, con sensación inminente de muerte, ansiedad, hipotensión. Es decir, y después ahí te complicas con el edema agudo del pulmón. En fin, ¿qué vas a escribir? Entonces, con lo que está ahí, está bien. Eso no lo modificamos. Ahora fíjense que la anatomía patológica macroscópica, hay un párrafo que no viene al caso. Claro, viene al caso para el examen teórico, pero no para el de laboratorio, porque aquí no estamos viendo un infarto que no se ve. No hay por qué poner características microscópicas. No, los infartos no se ven antes de no sé qué hora. Y a tal hora se ven así, y a tal hora se ven unas 4, no. Vamos a suponer que vemos en la lámina, ¿no? Por lo tanto, macroscópicamente, mire, todo esto del cloruro de trifenil de tetrazol, eso es importante para el teórico. Lo que nosotros estamos viendo en el laboratorio es lo que habíamos descrito. El área necrótica que se acompaña a un filtrado de neutrófilos y de eritrocitos, ¿no? Ahora, la pregunta que tengo que hacer es cómo sé que está necrótica. Entonces, porque es necrosis por población, entonces ahí tengo que poner, bueno, es que los cardiomocitos no tienen núcleo, no se le ven las instituciones, el citoplasma está homogéneo, ¿sí? Entonces ya sé, porque esas son las características de la necrosis por población. Eso es lo que hay que poner en el examen. Micro, claro. Y macro, lo que vimos, ¿no? Una zona de necrosis, la color amarillo pardo, que compromete todo el tabique ventricular y parte de la pared del ventrículo izquierdo, sobre todo hacia la zona de las puntas. Eso es lo que tienen en la mente. Eso es lo que vas a contestar. ¿Ya tomaron nota? Porque cualquier otra cosa que pongan distinta a esa va a estar mal. Ahora vamos al infarto antiguo. Esto es más fácil. Acá lo que quizás está un poco cuestionable es la manifestación clínica, pero claro, aquí las manifestaciones clínicas, independencia de la extensión y la localización, van a ser insuficiencia cardíaca o arritmias. Ya. Si no se complique con el párrafo, porque el párrafo es más difícil de procesar, ¿no? Se lo leen si quieren. ¿Cuáles son las 2 manifestaciones de un infarto antiguo del miocardio? Hay 2 posibles: insuficiencia cardíaca o arritmia. O ninguna. Entonces, la anatomía patológica macroscópica está bien, está concisa. ¿Y qué quedamos que había que poner en la microscopía? Pues la cicatriz fibrosa, constituida por colágeno y fibroblastos. Ya seguimos. Bien, ahora viene la endocarditis infecciosa. La patología está bien. La patogenia para el teórico, ¿no? Digamos, para el teórico podría ser insuficiente, ¿no? Está claro. Ahora, en las manifestaciones clínicas sí está bien decir síntomas sistémicos. Acuérdense que estos pacientes tienen una septicemia, muchas veces se produce una CID, tienen infarto séptico del vaso, porque tienen émbolos sépticos, o se desprenden los embolitos de la vegetación, y ya eso viene con bacterias. Entonces, claro, la clínica es muy profusa, pero aquí como que está bastante resumida. Y lo que yo le agregaría es los soplos cambiantes.
Eso es algo que siempre preguntan en medicina interna. Cuando tú ves que un soplo te cambia de hoy a 5 horas en sus características, piensa en el organismo. La anatomía patológica macroscópica está bien. Las vegetaciones pueden ser pequeñas o grandes, pueden perforar, bueno, está bien. Y el micro, que ya habíamos dicho, lo que se ven son vegetaciones en el endocardio constituidas por neutrófilos, fibrinas y bacterias. ¿Seguimos? Viene la pericarditis. Acuérdense que tienen que poner la pericarditis fibrinosa, es importante. Eso es lo que puedo decir. La teología está bien, la patogenia está bien. Aquí se hace mucho hincapié, se están describiendo las manifestaciones clínicas, se está describiendo alteraciones de una insuficiencia cardíaca avanzada asociada con un derrame pericardio avanzado, con la implantación tubular, etc. No va por ahí. Yo tacharía todo el párrafo. Sí, tachen el párrafo. No pongan nada. Y la característica que sí hay que poner es el dolor pulsante que el tipo clorítico que le mencioné. Dolor pulsante, tipo clorítico. Fiebre, porque viene con enfermedades inflamatorias, ¿no? Viene con infecciones virales y cosas así. ¿No? Y el roce pericárdico, muy importante, es una manifestación clínica. Fíjense, si la vegetación de la endocardititis infecciosa produce soplos cambiantes, aquí lo que pasa es que como casi no hay líquido, pero hay fibrina, las otras capas rozan. Entonces, eso produce un ruido que se llama roce pericárdico y que ustedes aquí me enseñarán a escuchar semiológicamente. Ya sobre la misma escapa. Ok. Y a esto yo le agregaría, para resumir todo lo que estaba en el párrafo, le agregaría, ocasionalmente puede haber insuficiencia cardíaca. Ya. Nada más. La clínica la concentra en las cosas que son específicas de la pericarditis fibrinosa. Y claro, si usted tiene una pericarditis fibrinosa, eventualmente puede tener un pericarditis. Yo le sumaría eso. Claro. Estamos hablando del 20, ¿no? Claro. Ya viene la válvula, ¿no? Entonces, Carla, en la guía dice corazón válvula, diagnóstico de lesión de generación milzoide. ¿Ya? Entonces, yo para hacerlo más fácil, le pondría corazón válvula mitral, frente. Y donde dice de generación milzoide, le pondría esta paréntesis prolapso de la válvula mitral, que es como se llama la entidad. Incluso si ponen diagnóstico de lesión, prolapso de la válvula mitral, está bien. Porque así se llama la enfermedad, como entidad nosológica. Ok. Pero ambas son válidas. Sí, lo que pasa es que el otro nombre ya te ubica en la válvula, te ubica en el macro. Si piensas en el prolapso de la insuficiencia, te ubica en todo. Es más efectivo como nombre. Claro. La teología está bien, la patología está bien. El problema de las manifestaciones clínicas es que también, si quiere, ese párrafo parece que lo han copiado y lo han pegado mal la secretaria. Es que todo lo que está ahí escrito pertenece a patología. Si lo lee. El prolapso de la válvula mitral es una forma primaria de generación mitral mixomatosa. Es una de las formas más frecuentes de que recogió la puerta. Eso es epidemiología. En el mundo inutilizado. Eso no son manifestaciones clínicas. Entonces el párrafo hay que pasarlo a patogenia, que no se lo van a preguntar en el práctico, sí, en el laboratorio.
las manifestaciones clínicas de un prolapso de la mitad. Pues la mayoría de los casos son asintomáticos, ninguna. Eso vale la pena poner. La mayoría de los casos son asintomáticos. Cuando son asintomáticos, ¿qué tienen? Soplo. No, son sintomáticos. ¿Y qué más puede haber? Insuficiencia valvular. Y si la insuficiencia valvular es muy grave, insuficiencia cardíaca. Entonces, esas son las 4 palabras clave. Primero, la mayoría son asintomáticos. Ahora, manifestaciones: soplo, insuficiencia valvular, insuficiencia cardíaca. Pero no pueden poner manifestaciones, es una forma primaria de degeneración. Y que eso, a ver cómo lo pasan a patogenios, por tanto, ¿no? La anatomía macroscópica está bien porque habla del ahogamiento, de la obstrucción, que viene con la misma idea de prolaxis. Y es verdad que la degeneración este aspecto mixoide se ve macroscópicamente. Se ve. La amiloidosis, bueno, ya, a ver, acuérdense que yo podía hacer de licencia, entonces por si acaso, porque ya les prometí que yo no lo voy a poner, pero no lo voy a poner. Entonces, bueno, me da la viruela de amor, ya no puedo venir. Entonces, aquí hay algo que está mal en la etiología, pero bueno, pero está mal, lo acabamos de discutir qué cosa. O sea, acá han puesto depósito de inmunoglobulina, porque eso es la sistémica. Claro, pudiera haber una amiloidosis cardíaca por depósito de inmunoglobulina, como la puede haber por depósito de proteína C reactiva. Pero como tienes una amiloidosis cardíaca aislada, el asunto no son estas proteínas, sino la transtiratina, que curiosamente se han puesto en la patogenia. Y siguen leyendo abajo, se caracteriza por depósito de la transtiratina. Y eso fue lo que leyó nuestro colega y todos los días. Entonces hay un error ahí de secretaría. Y lo dice, ¿no? La transtiratina por ser la forma más frecuente. Pero eso no es lo que le van a preguntar en el laboratorio. Manifestaciones clínicas: borren progresiva, o te dice rápidamente progresiva. Borren, no necesariamente así. Cuando hay manifestaciones, es suficiente. Claro, la amiloidosis cardíaca puede ser asintomática, pero si da, es una de las causas de insuficiencia cardíaca. Entonces, la anatomía patológica macroscópica sí está bien. ¿Y qué habíamos quedado con el micro? Depósitos de amiloide en el intersticio del miocardio, del endocardio, del pericardio y todo el mundo. Todos los cambios. Y ahora, pero si pongo depósitos de amiloide, tengo que explicar cómo yo sé que es amiloide. Sarinoide, los depósitos son gliadinos, eosinófilos, celulares. No estoy viendo las tinciones especiales, el hecho que sea más positivo y como positivo, me lo guardo para el cementerio. ¿Listo? Revisemos. Está bien la etiología, la patogenia está bien. Manifestaciones clínicas dignas, entonces, ya ok. Y después la macroscopía, como un espárico globulinoso. Esto que con frecuencia oculta en el corazón a la radiografía no es patología macroscópica, ¿no? Es un criterio de imagen, ¿no? Es por curso de radiología. Así que eso está chido. No es que esté mal, pero no es patología macroscópica. Y si agrego que están hiperinsuflados. Acuérdense que hay mucho aire, tanto en los pulmones de efisema como en los pulmones de asma. La diferencia es que acá algo que no se ve macro, están rotos los septos. O sea, nos vamos a un micro. ¿Qué dijimos que había que poner en el micro? Alveolos, intestino, estructura de los septos.
y las estructuras estas en palillo de tambor que sobresalen hacia la luz de los aviones. Eso es lo que había que ver. Entonces, vamos a la broncoreumonía. No tengo críticas de lo que está escrito en el libro que tenemos que lograr en el micro. Exudado, inflamatorio, constituido por neutrófilos, fibrinas y bacterias, ocupando o rellenando los espacios alveolares y bronquios. La tuberculosis. Acuérdense de la tuberculosis. Así está la guía, ¿no? Pero no pongan, si pulmón tuberculosis, no pongan tuberculosis miliar. Porque eso ya de frente los va a llevar a la descripción que tienen que hacer macroscópica. No se pongan a describir acá cavernas, ni la neumonía blanca, como si nada de eso, ¿no? Aquí son poquitos, microscópicos, múltiples, blanquecinos, que son similares a la semilla de los granos de miel. Ya, eso es la macro. Está bien, hermano. Manifestaciones clínicas, la verdad es que yo tacharía el párrafo en términos didácticos y para yo estudiar, tacharía el párrafo de manifestaciones clínicas. Puedo poner, pudiera ser asintomática, como primer renglón, y después tos, expectoración, hemoptisis, pérdida de peso, astenia. Ya, con eso. Esa es la clínica de una tuberculosis. Aquí no puedes poner una vómita con la cabeza. Y micro ni hablar, ¿no? Eso sí ya. Eso se lo dejo a ustedes ya de escribir que lo mismo. Lo que viene es que el señor Mascamoso, acuérdese de Roy Bronte, en general todo está bien. Yo aquí en las manifestaciones clínicas, el problema es que le están poniendo mucho. Acuérdense que son 2 minutos, creo. Entonces, a mí me parece que está muy. Todo este cuento que los carcinomas de pulmón son lesiones silentes, insidiosas, que la mayoría de las veces se propagan hasta ser desecables antes de producir síntomas. ¿De verdad que vas a poner todo eso en el examen? En algunos casos, la tos y expectoración crónica llama la atención sobre una enfermedad resecable y todavía localizada. Eso es verdad, pero van a poner aquí. Entonces yo pondría, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas de un cáncer pulmonar? Tos, expectoración, hemoptisis, pérdida de peso y astenia. Las mismas que la tuberculosis vigente. Eso es lo que van a poner. Ya lo demás también es proteína. Y en términos de anatomía patológica macroscópica, yo pondría que en vez de decir, empezar así, tienden a aparecer, yo pondría masas tumorales que tienden a aparecer, para darle claridad, ¿no? Masas tumorales que tienden, agreguen, masas tumorales que tienden a aparecer centralmente en bronquios de gran tamaño y finalmente se tienden a ganglios. Pues claro, eso me parece como sin compromiso alveolar, en fin, ya usan las palabras que le ahorre tiempo, ¿no? Pero la idea es no está. Después, esto que aunque se diseminan fuera del tórax más tarde que otros tipos de tumores, eso está de más. Porque esa es una característica de esos cánceres, pero es un problema ya de cómo progresan, ¿no? De pronóstico. Como que no, eso es más clínico que característica macroscópica, ¿no?
dejaría que pueda haber necrosis, vitaminización, ¿no? Me ahorraría la cosa de varios años. Realmente, de repente no hay que esperar años para ver la necrosis en la gravitación. No es impreciso. ¿Y qué habíamos quedado que había que poner micro? Las características de la malignidad y por qué sacamos. ¿Ya? Eso se usaba. El adentro. Está viendo todo, casi todo. ¿Ya? Y acá está expresada otra vez en la macroscopía la idea que los adenocarcinomas con más frecuencia son periféricos. Está expresada para un poco chueca. Yo, en términos de entenderlo, yo estudiarlo, quitaría la primera oración, esa que dice: los adenocarcinomas pueden aparecer con poblaciones centrales como la variante escamosa. Sí, claro, estoy diciendo que pueden ser centrales, pero generalmente son. Entonces, si yo quito eso y pongo, yo sé que está la adenocarcinoma, porque ya estoy en la página de la práctica de la adenocarcinoma, no estoy en otro lugar. O sea, si pongo, habitualmente tienen una localización periférica, incluso quito más, habitualmente tienen una localización periférica. Ya sé que no es siempre, eso está expuesto habitualmente. ¿Verdad? Y a partir de ahí sigo con el párrafo que no está mal lo que está puesto. Hay otra cosa que la puedo claro. Esto de la asociación con la cicatriz es válido porque es un elemento macroscópico. Y es verdad que eso se llama carcinoma sobre cicatriz. Ya. Pero en el examen, ponerse ahora a especular cuál es la relación, si tiene o no está bien estudiado, eso no procede poner en el examen. Entonces yo eso, para el examen lo tacharía y no lo voy a poner. Sí le pondría como el otro, que las masas tumorales pueden tener una variable cantidad de necrosis, porque eso aplica a cualquier tumor macroscópico. O sea, agreguen eso más bien. ¿Y qué quedamos en micro? Características de la malignidad y forma glándula, ¿no? Así se da. Después viene el mesotelioma. Como el nuestro es el epitelioide, también sería inteligente poner mesotelioma pleural tipo epitelioide en tu diagnóstico, porque ya tú dices, lo que tengo que describir es el epitelioide, Nico, no me voy a meter en el otro. Tienes un diagnóstico más preciso y que está llevando a la descripción microscópica del epitelioide, no de los otros. Bueno, la patología para que la gente está bien. Las manifestaciones clínicas está bien, error progreso, sangramiento, refractario, dolor. Hay un error ahí, dolor principal, dolor. Hay un error de tipeo ahí, que no arreglen aquí. Quiten lo que haya que quitar. Después la macroscopía. Borraría el párrafo también, está muy enreverado. Y pondría que el tumor en realidad consiste en un engrosamiento pleural notorio que está asociado a fibrosis y placas pleurales, derrame pleural, y ya con eso, pues. Claro, lo que recalcaría que el engrosamiento es de alguna manera un adjetivo que me dé la idea de la magnitud. El engrosamiento pleural es notorio, exagerado, excesivo, de gran magnitud, asociado con esas placas y fibrosis pleural que vienen de la metosis del tumor, pero está asociado, ¿no? Y derrames trabajo, como no espera el epitelioide, entonces tú lo que vas a describir de una
células que tienen aspecto epitelioide, las características de malignidad, menos el núcleo, es decir, el ratio del núcleo citoplasma normal, porque ahí vas a poner que las células tienen un abundante citoplasma rosado. Y además, una notoria membrana celular, prominente, muy bien definida, usa la expresión que quieras. Esas dos cositas son las que me hacen sospechar en este contexto de una neoplasia epitelioide que no es un carcinoma, es un nódulo. Y lo demás son las características malignas. Para el examen, sería bueno acordarse, porque estos casos casi nunca se resuelven sin inmunológico. Entonces, para hacer en teórico, probablemente valga la pena acordarse, no sé, depende del que la pueda el profesor, de que el panel de inmunohistoquímica incluye generalmente 4 marcadores. Eso es variable, pero la mayoría de la gente usa carotidina, una cosa que se llama HBME1, SEA, carcinoma embrionario, y BD4. Los dos primeros son positivos en los mesoteliomas y negativos en los carcinomas y viceversa. Entonces uno usa la batería porque uno solo no es confiable. Bueno, históricamente, lo que vale la pena que se lleven algo ya de historia de la medicina peruana, este HBME1 son las siglas de Hector Batifora Mesothelial Cell 1. Y Hector Batifora, ya fallecido para el cáncer, fue prominente patólogo peruano que trabajó un montón de años por allá por California, por Pasadena, y trabajando allá, él inventó este marcador. Y por eso se llama, en honor a él, se llama Hector Batifora Mesothelial 1, pero la cosa es que todo el mundo lo conoce por la sigla, HBM1. Nadie se acuerda que era esto, pero los peruanos nosotros todavía lo usamos. Esa es la duda.